así grabamos el material para que puedan acceder a aquellas personas que también se inscribieron y que no pudieron participar anteriormente. Bueno, para dar inicio a esto, discúlpenme, voy poniendo la presentación. A ver, acá está, un segundito. Les pregunto, nos pueden escribir por el chat. La idea es que, bueno, hagamos en esta primera instancia la presentación y de ahí abrimos a consultas y a preguntas, ¿sí? A ver, díganme por favor si están viendo mi pantalla, la presentación. Si me pueden escribir por el chat. Perfecto, buenísimo. Bien. Bueno, entonces, como le decíamos, para dar apertura a esta primera jornada online, nos parecía importante empezar a hablar sobre el concepto de responsabilidad social, qué es esto del triple impacto, a qué nos referimos y cuáles son las diferentes acepciones que existen al respecto, ¿no? En este sentido, bueno, me gustaría también que para activar y romper el hielo un poco, que me escriban a través del chat ¿con qué palabra o con qué conceptos ustedes consideran y relacionan el término responsabilidad social o a qué se refiere responsabilidad social para ustedes, ¿no? Ahí pueden ir escribiendo, yo los estoy leyendo. Es una manera de empezar a romper el hielo y empezar como a construir juntos este concepto. Bueno, no hay valientes por ahora. Bueno, no importa, el que se anime puede ir escribiendo y con qué palabra considera o relaciona el término de responsabilidad social. Bien, iniciando con esto, el término responsabilidad social tiene una trayectoria bastante larga, surge bueno, acá me dicen compromiso, surge post revolución industrial y nace vinculado al término filantropía, más que nada, ¿no? Se lo relaciona principalmente con acciones que están vinculadas a la caridad. Eso en sus principios. De ahí fue evolucionando a medida que fueron surgiendo diferentes acciones o diferentes movimientos sociales vinculados a problemáticas sociales y también los movimientos que empiezan a crear una conciencia sobre el cuidado ambiental, ¿no? En este sentido, empiezan a aparecer nuevos entornos sociales y nuevos requerimientos de las empresas, porque también a la par de todos estos nuevos movimientos surgen nuevas legislaciones que acompañan esos cambios. De esta manera la empresa tiene que empezar a adaptarse a esos nuevos cambios y empezar a atender ciertas necesidades, ¿no? Estas necesidades le generan a la empresa una oportunidad o un riesgo, ¿no? Aquellas que no logran adaptarse terminan siendo víctimas de este tipo de cambio. Entonces, en este sentido, la oportunidad para la empresa es empezar a buscar la forma de atender a esos nuevos requerimientos de sus consumidores, de sus empleados, de las nuevas legislaciones, para crear valor. Y de esta manera poder mantener y ser sostenibles en el tiempo para llegar a una sustentabilidad. ¿Sí? En el corto plazo, ¿qué buscaban las empresas? ¿Sí? En este sentido, se buscaba lograr mayores beneficios y menores costos. Pero acá surge un elemento más, ¿no? Las empresas empiezan a buscar aumentar sus impactos positivos y reducir esos impactos negativos, porque empieza a tener en cuenta su rol como actor social dentro de la sociedad, ¿sí? A largo plazo, ¿qué le permitía esto? Poder lograr una mayor reputación o una imagen de marca positiva y sobre todo disminuir los riesgos, disminuir riesgo en sus vinculaciones con estos diferentes grupos de interés, sus empleados, sus clientes, proveedores, etcétera, ¿sí? En este sentido y en este contexto empieza a surgir una visión de la responsabilidad social más integrada a la organización, ¿no? Entonces, en concreto, ¿qué es la responsabilidad social? Y acá tomamos la definición marcada por las normas ISO 26000, una norma que no es certificable, pero lo que buscó es
juntar en un solo documento todas aquellas acciones y aquellos lineamientos a nivel internacional les sirvan como guía a las empresas para poder aplicar la responsabilidad social, ¿no? Aquellos que deseen implementar acciones de responsabilidad social, que tengan una guía y una orientación. En este sentido, ¿qué nos dicen las normas ISO, no? Ellos vinculan, la responsabilidad social son todas aquellas decisiones y las acciones que realiza la empresa y que generan un impacto en la sociedad y en el ambiente, y que buscan que la empresa tenga un comportamiento ético y transparente. Que estas acciones y estas decisiones vayan alineadas con ese comportamiento ético y transparente, que contribuyan al desarrollo sostenible, que ahora vamos a ver qué es, tome en consideración las expectativas de las partes interesadas, que también vamos a ver qué son las partes interesadas, cumpla con la legislación aplicable, con todo lo que requiere, y sobre todo que esté integrado en toda la organización, ¿no? Y que se lleve a la práctica en sus relaciones. O sea que el término de responsabilidad social pasa de una visión más filantrópica o de caridad, por así decirlo, a un elemento fundamental dentro de la organización, ¿sí? En este sentido, la responsabilidad social pasar de las buenas intenciones a las buenas acciones. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de pasar de las buenas intenciones y a las buenas acciones? ¿Sí? Que todas aquellas intenciones de poder colaborar con alguna causa determinada, con alguna acción determinada, se pueda convertir en una acción sostenible en el tiempo, que quiere decir que le permita mantenerse a medida que la empresa también genera sus actividades y sus operaciones. ¿Sí? Bien. La responsabilidad social tiene dos dimensiones para ir entendiendo. Una es la dimensión interna, que son todas aquellas acciones que dependen de la organización 100% y que puede realizar la organización. Acá hablamos de el cuidado de la seguridad de sus colaboradores, inversión en talento humano, optimización en el uso de recursos naturales, transparencia con accionistas y gobiernos corporativos. Y las acciones y la dimensión externa hace referencia al impacto que tienen las acciones que realiza la organización, ¿no? Y ya está vinculado al impacto que tienen en relación con sus stakeholders o con los grupos de interés, comunidad, proveedores, clientes, Estado, el cuidado ambiental y el desarrollo económico y social. Acá empezamos a hablar de un triple impacto, ¿no? Bien, sobre todo en cuanto a la responsabilidad social interna y con lo que respecta específicamente al acompañamiento y a la responsabilidad que tiene la organización con respecto a sus colaboradores, podemos pensar en la responsabilidad social interna como un camino progresivo, ¿no? Donde un escalón cero sería el cumplimiento de las legislaciones y las obligaciones laborales. Un primer escalón para poder acompañar ese crecimiento y progresivo de nuestros colaboradores sería el desarrollo y la inversión en capital humano, en... Hola, ¿me escucharon? Perdón. Se cortó al final, Ani. Ay, perfecto, perdón. Bueno, retomo rapidito. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad social interna, lo pensemos como un camino progresivo, ¿no? En este sentido, una escalera donde el escalón cero son las obligaciones laborales, un escalón uno es donde empezamos a pensar en el desarrollo y en el potencial de las capacidades de nuestros colaboradores. En un siguiente escalón pensamos más en qué forma podemos lograr una integración de la vida familiar y laboral de la persona. Creo que muchos, bueno, ahora se hizo más presente que nunca, sobre todo ante el contexto en pandemia en el que estamos, donde muchas de las operaciones o las actividades que realizaba desde una oficina tuvieron que migrar hacia un teletrabajo, y ahí empezó a surgir esta dicotomía de cómo lograr ese equilibrio y esa integración entre la vida familiar y la vida laboral. Y después poder integrar al empleado con su comunidad, ¿no? Empezar a crear esta responsabilidad social, pero ya pensando en el impacto que tiene sobre su comunidad en sí.
Entonces, en este sentido pueden surgir muchas acciones, entre ellas el voluntariado corporativo es una de las acciones que se puede generar, que son programas impulsados por la empresa y ejecutados por sus empleados, y son construidos en conjunto. Pueden nacer de iniciativa del empleado, de proponer algún tipo de trabajo vinculado a alguna necesidad puntual, o puede surgir de iniciativa de la empresa, de decir, bueno, queremos atender a esta situación. Bien, entonces, en estas visiones de la responsabilidad social, donde pasamos de una visión más filantrópica a una integración dentro de la organización de la responsabilidad social, pensamos de qué manera podemos integrar esa responsabilidad social a nuestra cadena de valor, ¿no? Y cómo pensar estrategias de valor compartido. ¿Qué quiere decir esto, no? La responsabilidad, la cadena de valor es una matriz realizada por Porte, padre de la administración, donde nos plantea que tenemos dentro de la organización áreas primarias, áreas de apoyo, y nosotros agregamos el contexto. En este sentido serían todos aquellos grupos de interés con los cuales tenemos algún tipo de relación. ¿Y qué es lo que nos plantean acá de generar estrategias de valor compartido? Porter y Kramer nos plantean empezar a pensar nuevas formas de hacer negocio basado en el triple impacto. Un impacto social, ambiental y económico. Empezar a repensar las acciones de la empresa desde ese lugar, ¿no? Y acá nos definen 3 tipos de estrategias de valor compartidos que podría adoptar una empresa o una organización. Una es redefinir el producto o servicio, pensar de qué manera de mi cadena de valor puedo yo generar productos y servicios que sean accesibles a aquellos segmentos más vulnerables. Ellos plantean que no existe un desarrollo económico sostenible si es que no es accesible a todos los sectores, ¿sí? Potenciar nuestra cadena de valor, esa es otra de las estrategias. Y acá doy un ejemplo muy cortito y muy concreto. En el norte de la provincia de Salta realizamos un proyecto junto con unas cooperativas de trabajo, donde una empresa integra estas cooperativas de trabajo a sus eslabones de la cadena productiva, ¿no? O sea, esta cooperativa de trabajo producía específicamente ropa de trabajo, que era un elemento de trabajo que tenía que dar la empresa a sus colaboradores, entonces la empresa le compraba a la cooperativa. De esta manera impulsaba el consumo local, generaba, o sea, integraba esta organización, esta cooperativa dentro de sus actividades, o sea, dentro de la cadena de valor de la empresa. Y por último se generaba un vínculo del ganar-ganar, ¿no? Donde era una relación armónica, donde todos terminaban ganando y aportaba al desarrollo local, ¿sí? Y por último, generar clústeres. ¿Qué son los clústeres? Son generar alianzas estratégicas donde empecemos a aunar esfuerzos para lograr un mayor impacto sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Y acá nos plantean 6 pasos específicos para empezar a detectar de qué manera podemos, desde nuestra organización, pensar estrategias de valor compartido. Una es detectar las problemáticas, detectar qué problemáticas son, y ahí es importante definir cuáles son las prioridades de la organización. O sea, ¿qué puedo llegar a atender desde mi organización y cuál es mi interés? Plantear el problema e identificar las oportunidades de negocio. Y acá cuando hablamos de oportunidades de negocio se refiere a identificar las oportunidades de poder llevar a cabo alguna de estas estrategias. Medir los resultados desde la organización y desde el impacto social que genera. El compromiso de la alta gerencia, que es un elemento clave y que nos permite poder empapar a la organización o adecuar a la organización para repensar esta nueva manera o esta nueva forma de hacer un negocio, ¿no? Y por último, generar alianzas estratégicas, que las alianzas estratégicas acá lo plantea desde diferentes sectores, empezar a pensar de qué manera puede aportar cada uno de los sectores. Entonces, la responsabilidad social en la gestión de la empresa, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite mejorar la competitividad, nos permite capturar y retener mercados o descubrir mercados que todavía no teníamos en cuenta, mejorar la imagen y la reputación, sobre todo en situaciones de crisis, generar valor económico, social y ambiental, y contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos de esos conceptos, y le doy el paso a Socorro
Cabanillas. Hola, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Socorro, soy socia de Ser Más Consultora y bueno, vamos a hablar en esta parte sobre la construcción de una política de RCE. Este, bueno, primero consideramos que es muy importante hablar sobre las problemáticas sociales identificadas en el sector agro. No sé si todos sabrán, realizamos una encuesta de cuál era el impacto de la responsabilidad social y con respecto a la imagen del sector agro. Y estas fueron algunas de las problemáticas que surgieron. Como podrán ver, el 56% de los encuestados considera que el acceso a la educación, la pobreza estructural, se me fue la diapositiva, Ana. Disculpen ahora. Pequeños problemas técnicos de... Ahora sí. Gracias. Bueno, la desnutrición o el desempleo son problemáticas que surgieron en un gran porcentaje, como también la contaminación ambiental, el acceso al agua. Pero bueno, consideramos que es muy importante que ustedes hayan podido identificar estas problemáticas porque es hacia ahí, hacia donde tienen que direccionar un proyecto de RC. Sería como conocer las problemáticas o poder identificarlas, sería el pie inicial para pensar en una política de RC. Bueno, primero es muy importante, ay, gracias, ahí me acerco un poquito más. Es muy importante hablar de desarrollo sostenible a la hora de pensar en una política de RCE. Porque, bueno, se considera el desarrollo sustentable o sostenible, sería como el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente y que no compromete a las capacidades de las futuras generaciones para que satisfagan sus propias necesidades de esa generación. Por lo tanto, implica responder por las acciones e intervenciones del mundo, pero buscando trascender desde el lugar de obligación, sino hacia una actividad proactiva de interés. Como podrán ver en el gráfico, ahí estamos hablando de las dimensiones del desarrollo sostenible, es decir, que aplicando políticas adecuadas, con la tecnología adecuada y en la cultura con la institucionalidad adecuada, podemos generar un desarrollo sostenible, siempre y cuando pensando en lo económico, en lo social y en el medio ambiente, y que sea equitativo, soportable, viable, y así generaríamos un desarrollo sostenible. ¿Cómo podemos lograr ese desarrollo sostenible? Bueno, la ONU en el año 2015 declara 17 objetivos de desarrollo sostenible, los cuales marcaron el rumbo de todas las organizaciones del mundo para lograr este desarrollo sostenible. Estos ODS terminarían siendo una guía hacia dónde orientar las acciones y los esfuerzos. Por ejemplo, les voy a nombrar algunos para que por ahí ya los escucharon y les pero se los voy a nombrar sobre todo los que están más identificados por ahí en el sector agro, también relacionados a las problemáticas que identificaron, por ejemplo, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, promover la agricultura sostenible, ese es uno, garantizar una educación inclusiva, garantizar la disponibilidad del agua. Esos serían algunos de los ODS. Es decir, que para construir una política de RC es súper necesario que sean integradas a la gestión. ¿Qué es lo que buscan estas ODS? Bueno, resguardar los derechos humanos, resguardar los recursos naturales, repensar una nueva cultura de consumo y así frenar las grandes problemáticas sociales, ambientales y económicas que hostigan al mundo y particularmente nuestro país y todos los países del subdesarrollo. Bien, a la hora de pensar una política de RCE, es fundamental que conozcamos quiénes son los stakeholders o las partes interesadas de las empresas. Bueno, los stakeholders son las personas y organizaciones como clientes, patrocinadores, empleados, la comunidad financiera, los proveedores, la sociedad civil, cuyos intereses
pueden verse afectados, tanto de manera positiva como negativa, en la ejecución o conclusión de un proyecto. Bien, ¿cómo los identificamos? Bueno, tenemos que identificar sus necesidades y sus expectativas a través de encuestas, entrevistas o paneles grupales. Para poder conocer, una vez que conocemos nuestros stakeholders, queremos conocer cuál es su poder y su interés que tienen con respecto a la empresa. Como nosotros acá le estamos brindando una herramienta que es la matriz de poder-interés, se construye incorporando 4 datos importantes. Primero, la identificación, quiénes son, cuáles son sus expectativas, qué esperan de la empresa, cuáles son sus obligaciones y qué derechos tienen, y la priorización, cuál es más importante. Bueno, y así surge esta matriz que depende del interés y el poder que tengan con respecto a la empresa. Por ejemplo, si tenemos un stakeholder que tiene un poder bajo y un interés bajo, bueno, la estrategia que aplicaríamos es la estrategia de esfuerzo mínimo, que su estrategia se va a centrar en un sistema de vigilancia que permita asegurarse de que no va a cambiar ni el interés ni el poder. Porque es decir que la empresa puede seguir realizando cambios o cambiar de estrategia sin que el stakeholder provoque algún cambio que pueda ser negativo para la empresa. Si tenemos una empresa cuyo poder es bajo pero el interés es alto, la estrategia que vamos a realizar es mantenerlos informados, pero no se va a buscar negociar con ellos. Una parte interesada de poder alto con un interés bajo, la estrategia es de mantenerlos satisfechos. Es decir, que la idea es que sigan teniendo un interés bajo y así ellos puedan realizar las decisiones que consideran necesarias sin que se vean perjudicados o sin que los stakeholders se opongan a ellas. Y por último, cuando tenemos un stakeholder con un interés alto y un poder alto, bueno, ellos son los actores claves. Por lo tanto, la empresa deberá negociar con ellos y llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes. Bien, es importante aclarar que esta matriz, si bien es de gran utilidad para el análisis estratégico de la empresa, ya que permite diseñar estrategias dirigidas a facilitar sus relaciones con los stakeholders, es una estrategia rígida. Es una herramienta rígida. Por lo tanto, si por ahí tenemos stakeholder que el interés es medio y el poder es medio, bueno, como que esta estrategia no termina de ser la más indicada. Bien, ahora vamos a pensar, nosotros les queremos como mostrar los distintos tipos de proyectos de RCE que existen, pero que también fueron surgiendo a medida que fue avanzando lo que es responsabilidad social. Bueno, el primer tipo, que es el defensivo, esto se trata de una responsabilidad reactiva que se implementa como una práctica sostenible, pero en realidad es para proteger el valor de la compañía, que generalmente surge cuando aparece alguna crisis de reputación de la empresa. Por lo tanto, el objetivo inicial no es retribuir a la comunidad, sino en realidad responder a los stakeholders para evitar posibles problemas. El RCD caritativo es un modelo en que las empresas respaldan como una serie de causas sociales o ambientales a través de patrocinios o donaciones directas. Con frecuencia este tipo de RCD se transforma en un gasto para la organización, por lo que es vulnerable a desaparecer ante algún cambio de gestión o de administración. Y muchas veces no tiene un retorno claro de la inversión. Después, el tipo de RCD estratégico se trata de la forma en que una organización relaciona sus esfuerzos responsables con su modelo de negocio. En esta etapa, la responsabilidad social se vuelve rentable porque está integrada a lo largo de cada uno de sus procesos,
ayuda a reducir costos, impulsa la productividad de los colaboradores y además hace que los grupos de interés se sientan muy contentos con respecto a las empresas. De ejemplos de RCE estratégica lo vamos a ver mañana con empresas como Anta del Dorado o Seaboard. Así que bueno, si continúan los días siguientes los van a poder escuchar. Y por último, la transformativa, que este tipo de RCE trasciende incluso el modelo de negocio. No es que quiere decir que los esfuerzos responsables no estén vinculados a los procesos de la marca, sino que la marca adopta un propósito más grande y busca que sean conocidos por esta marca humana. Y tienden a continuar esta imagen y esta marca humana sin importar por ahí lo que pueda estar sucediendo en el entorno. Es decir, que hacen de esta marca humana como su valor, como una bandera en la que involucran a todos sus grupos de interés y los ofrecen formar parte de este cambio profundo. Bueno, nosotros consideramos que crear una política de RCE es muy importante y a través de este por ahí cuadrito que pueden observar, vamos a hablar de una política de RCE. Esta política de RCE tiene que ser clara, tiene que ser un plan y que esté relacionada con la misión y la visión u objetivos de la empresa y también esté vinculada con las necesidades de los stakeholders y esté vinculada a las problemáticas que se ven en la comunidad. A partir de plantear esta política de RCE, se busca armar programas. Estos programas tienen que estar de acuerdo a los grupos de interés y además se busca que estén vinculados a los ODS como vimos anteriormente. Por ejemplo, un programa, la empresa ve que una de las problemáticas, como veíamos hace rato, es la falta de educación. Bien, entonces se podría hablar de un programa de educación que esté relacionado al ODS de la educación que hablamos hace un rato. Por otra parte, dentro de ese programa podemos sacar distintos proyectos, por ejemplo, brindar becas educacionales. ¿Por qué lo vamos como abriendo el panorama? Porque dentro de los proyectos van a poder encontrar distintos indicadores de medición y una vez que lo podemos medir al proyecto, también podemos conocer qué beneficios recibe la empresa, qué beneficios recibe la comunidad. Entonces, esto es una forma de crear una política de RCE que ayuda a que sea mucho más medible. Y por último, como podrán ver en este cuadrito, nosotros desde la consultora Ser Más con la consultora Ser, y CIDEN también estuvo con la consultora CIDEN, realizamos distintas encuestas al sector comercial, agropecuario y al sector minero sobre la actividad de RCE que realizaba. Como podrán ver, el sector agropecuario es el que menos actividades realiza, y si bien el sector minero realiza en mayor cantidad, pero ellos tienen una legalización diferente en cuanto a lo que es responsabilidad social. El cuadrito de abajo sí tiene que ver con respecto al sector agropecuario, cuáles son los tipos de acciones que realiza el sector agropecuario en RCE. Como podrán ver, la que mayor se realiza son donaciones esporádicas o apoyo a causas sociales, bueno, acompañamiento a la comunidad. Pero bueno, esto para que tengan una idea más o menos cuáles son las acciones que se están aplicando hoy con respecto a RCE y bueno, que se tenga un conocimiento mayor en cuanto a los otros sectores. Creo que eso es todo. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ivana Sarabia, soy contadora pública y bueno, también formo parte del equipo de la consultora Ser Más.
En esta parte de la exposición voy a hablar un poco acerca de la medición de impacto y balance social. Antes que nada, comentarles, bueno, que toda actividad que realicemos, o sea, que se lleve a cabo, es importante para todas las personas que intervengan respecto a ellas. Como ya comentaron mis compañeras, hay una gran variedad de partes interesadas, o sea, desde los empleados, clientes, proveedores, los mismos propietarios, socios, incluso asesores de esas actividades, tienen distintos intereses sobre la misma. Es decir, que toda actividad no solo es importante por su repercusión económica en la economía regional donde se desarrolla, sino que además genera otros impactos, como son, por ejemplo, el ambiental, tiene un impacto social, un impacto cultural. Nosotros, es decir, cada uno de los presentes en esta jornada, tenemos un rol frente a esa actividad, diferentes roles. Entonces tenemos que tener en cuenta que ese impacto de esa actividad se debe medir. Entonces la pregunta es, ¿por qué deberíamos medir ese impacto de la actividad que se lleva a cabo? Primero, tener en cuenta que todo aquello que se puede medir, se puede mejorar. Entonces, esa característica de medición que tiene la responsabilidad social hace que se puedan comparar las acciones que fue tomando la empresa a través del tiempo respecto a si se alcanzan o no de la meta propuesta. Si se alcanzan, posiblemente que se estén generando impactos positivos y se esté creando valor. Ahora, si no se están alcanzando o incluso puede estar existiendo que existan desvíos respecto a esa meta, lo que se puede hacer es una retroalimentación a esa planificación de responsabilidad social. Y con eso volver a encauzarnos en el camino de ese programa de responsabilidad social. Esta medición también me va a permitir generar un ámbito de responsabilidad y compromiso en toda la organización hacia todos los grupos de interés, como así también generar mecanismos de transparencia para todo el desempeño empresarial. Como ya dije, entonces, el objeto de medición de responsabilidad social van a ser las actividades económicas y todas las decisiones empresariales que se lleven a cabo. ¿Cuál va a ser el elemento a través del cual vamos a poder realizar esta medición? Estos son llamados indicadores o variables de medición. Los dividimos en distintos grupos a fines de exponerlos. Estos pueden ser indicadores económicos, sociales, ya sea internos o externos, políticas de empleo, recursos humanos, ambientales, etcétera. O sea, pueden haber más de indicadores, pueden haber muchos más indicadores, todo depende de la empresa de la que estemos hablando. Los indicadores económicos se parte de un valor agregado generado por la organización e identificar cómo ese valor agregado se fue distribuyendo a todos los grupos de interés de la misma y demostrar si se ha generado riqueza o no para ellos. Es decir, este valor agregado generado se obtiene numéricamente del valor de facturación de ventas de una empresa, deducido todos los insumos adquiridos en un periodo de tiempo, pongamos un año. Ese resultado me da un valor agregado generado. La idea es conocer cómo distribuyó ese margen o ese valor sobre los distintos grupos de interés. Por ejemplo, sobre los empleados. Supongamos a través de incentivos al personal o realizando inversiones sociales, etc. Los otros indicadores, por ejemplo, cuando hablamos de los sociales, en el caso de los internos nos estamos refiriendo a todas aquellas acciones, beneficios o proyectos que lleve a cabo la organización hacia dentro de la misma, es decir, hacia sus asociados, hacia sus integrantes, empleados, etc. Por ejemplo, referidos a alimentación, salud, educación, etc. Hay empresas, por ejemplo, que firman convenios con obras sociales referente a su actividad, en donde le brindan al empleado un mejor servicio o cobertura.
pero ese cargo adicional de ese mejor servicio se hace cargo la empresa. Eso sería, por ejemplo, un beneficio hacia sus empleados, en donde el indicador ahí sería esa cobertura adicional que realiza la empresa. Respecto de los indicadores sociales externos, también van a ser aquellas acciones, inversiones o proyectos que lleve a cabo la empresa, pero respecto a la comunidad, o sea, hacia los grupos de interés fuera de la empresa o de la organización. Por ejemplo, en esto encontramos los proyectos culturales, artísticos, de alfabetización, etcétera, que realiza en su comunidad. Como indicadores de políticas de empleo, se refieren a todos aquellos indicadores referentes al ambiente de trabajo e incentivos al personal. Entre estos tenemos, por ejemplo, si la empresa contrata gente de la zona, si fomenta, digamos, eso, si realiza entregas de vales alimentarios, por ejemplo, para aquellas personas que supongamos que trabajan en horario corrido o más de 8 horas a veces, etc. Dentro de los indicadores de recursos humanos se van a exponer todo lo referente a cómo está compuesta la nómina del personal de la organización. Por ejemplo, un indicador sería cuántas mujeres trabajan en la empresa, cuántos hombres, cuántas personas mayores de 50 años, etcétera. O sea, todo un detalle de cómo está compuesta esa nómina de personal y también referente a cómo está compuesto el cuerpo directivo de la empresa. Respecto a los indicadores ambientales, se refieren a todas aquellas políticas de conservación y preservación del medio ambiente. Dentro de este apartado quiero hacer mención a los pasivos ambientales, que fue una de las sugerencias y aportes que ustedes hicieron en la inscripción. Lo voy a tocar muy superficialmente por el tiempo que tenemos. Los pasivos ambientales son aquellos, es el conjunto, o se considera el conjunto de daños ambientales generados por la contaminación del aire, el agua, el suelo, como así también el deterioro de los recursos naturales y el ecosistema. Para que sea considerado, y esta contaminación y este daño ambiental es justamente generado por una actividad realizada por el hombre. Para que sea considerado un daño ambiental, tiene que tener 3 características: que sea relevante, que sea negativo obviamente, pero que además no pueda ser revertido, es decir, que la contaminación se haya realizado. En términos contables, el pasivo ambiental no va a existir desde su inicio como una obligación o como una deuda para la empresa por el solo hecho de que haya existido la contaminación, siempre y cuando no exista una ley que determine una multa o una infracción para esa empresa por ese daño ambiental que haya producido. Esto quiere decir que una vez que la empresa haya generado ese daño ambiental y una ley la multe o dicte una infracción por ese daño, ese reconocimiento se hará recién en ese caso, justamente previo a esta normativa. Lo que sí establecen las normas internacionales es por ahí reconocer una contingencia llamada previsión en términos contables. Esto es posible, digamos, reconocerla, pero siempre y cuando sea medible este daño ambiental. Entonces les pregunto a ustedes, ¿será posible medir todos los daños ambientales? Y es complicado, porque en términos cuantitativos o cualitativos, medir un daño ambiental a veces va a estar sujeto a subjetividades, digamos. Por ejemplo, cuando hablamos supongamos, de una pérdida de salud o la contaminación de un río, ¿cómo hacemos para medir ese daño ambiental? Es muy complicado. Hay jurisprudencia que dicta que podríamos realizar una estimación de ese costo o de ese daño tomando en consideración 3 aspectos. Uno sería, por ejemplo, el costo de recuperación del daño. Otro sería la riqueza no producida por ese daño, o sea, lo que dejamos de ganar por haber realizado ese daño. Y por último, una compensación por los daños irreversibles.
Existen varias herramientas de visibilización de la responsabilidad social. En esta oportunidad nosotros solamente vamos a mencionar el balance social, pero como mencionaron mis compañeros anteriormente, hay otras que, por ejemplo, utilizaban reportes, informes o memorias. En este caso, el balance social, cuando hablamos de balance social, nos referimos como una herramienta de medición y una forma de comunicación que tienen las empresas justamente para comunicar o visibilizar las políticas de responsabilidad social que llevan a cabo y el impacto de las actividades hacia todos los grupos de interés. Es considerado un instrumento de gestión a través del cual nos va a permitir informar o exponer, medir y comparar los distintos capitales no monetarios, que serían el humano, el social, el intelectual, cultural, natural, respecto de la organización y su relación con la sociedad. Entonces nos preguntamos por qué sería importante que una empresa confeccione un balance social. En primera instancia, el balance social a la empresa le va a otorgar una cierta transparencia en el funcionamiento de la organización, como así también le va a permitir lograr una ventaja competitiva y un cierto liderazgo respecto al resto, como así también mejorar la relación o el contacto que tenga con su público, ya sea interno o externo. También realizar una mejora a través de los años respecto a todas las políticas que fue tomando. Identificar las fortalezas y también las debilidades. Y una de las ventajas muy importantes que las empresas consideran también es atraer la financiación. Por ejemplo, aquellos llamados préstamos verdes. A veces las entidades financieras largan líneas de préstamos o de créditos blandos, llamados préstamos verdes, que se basan, digamos, por ejemplo, en una tasa subsidiada, es decir, una tasa menor a la del mercado, pero está dirigido a estas empresas que generan triple impacto. Entonces, ofrecen ese préstamo siempre y cuando estas empresas informen a través de alguna herramienta que generaron una actividad o que generan una actividad de triple impacto. Existen diversos modelos de balance social. Hay que tener en cuenta que estos modelos de balance social son guías o estándares para su confección y que cada empresa los va a adoptar según la realidad de cada una de ellas. A raíz de esto, surge la necesidad de buscar una herramienta donde se plasmen las tres dimensiones que veníamos hablando: el económico, el social y el ambiental. Es por esto que algunos organismos proponen una serie de indicadores o premisas para su confección. Entre los organismos internacionales tenemos el Global Reporting, que propone el balance social de las normas GRI. Tenemos también el de las guías ISO 26000, que funciona como una guía, pero que no se puede certificar. Estos dos organismos son internacionales. A nivel nacional, aquí en Argentina, tenemos la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, la FACSE, que es justamente, bueno, es una institución que agrupa a todos los consejos de ciencias económicas del país. Esta organización emite la RT 36, que luego fue modificada por la RT 44. Todos estos organismos que mencioné ahora, generalmente, o sea, han propuesto modelos de balance social, pero generalmente dirigidos a grandes empresas. Entonces surgió el dilema: ¿qué pasaba con las otras que quedaban fuera de este rango, digamos, pero que querían presentar balance social? Estos modelos, por los indicadores que tenían, no se adaptaban a la realidad de las pymes. Por eso es que el IARCE y el CILEA proponen modelos específicos para este tipo de empresas. Es importante que les mencione que a nivel nacional no hay una ley que obligue a las empresas a presentar balance social, con excepción de la ley 25.877,
que establece la obligatoriedad de presentar balance social, pero solamente para aquellas grandes empresas, o sea, empresas que tengan más de 300 trabajadores. No hay otra ley que las obligue. Lo que sí se hizo a nivel nacional también es la creación de la Subsecretaría de Responsabilidad Social. Entonces, como consultora creemos que es importante darle la relevancia en el marco normativo de balance social y responsabilidad social, porque hoy por hoy no existe y debería existir para que se impulse a las empresas a crear conciencia y que genera impacto positivo, pero que además informen a través de alguna herramienta justamente todos los impactos que generan en el ambiente, en la sociedad, etc. Hay jurisdicciones y provincias que se alinearon en esta propuesta y hablan del concepto de responsabilidad social e incluso algunos de la confección del balance social. Los que figuran aquí son algunos y son los únicos que por ahora están vigentes. Entre esas está, bueno, Cava, Río Negro, La Rioja, Salta, Mendoza, Tucumán y Entre Ríos. Por último, les quiero mencionar un tema que está muy en boga, que es, no sé si las escucharon, que son las empresas B. Las empresas B son un tipo de empresas que se diferencian del resto de las organizaciones porque poseen un modelo de triple impacto basado en el propósito, en la responsabilidad y en la transparencia. Estas empresas B son sometidas a una evaluación por un sistema B, que es organizado por la organización B-Lab, que es una ONG estadounidense, que luego de realizar esa evaluación y verificación de su compromiso y triple impacto, le otorga una certificación. Hay empresas de Latinoamérica que forman parte de ese sistema B. En Argentina también hay algunos ejemplos que tienen esa certificación de empresas de triple impacto. Bueno, un poco vamos haciendo el recorrido sobre el concepto de responsabilidad social y esta evolución que fue teniendo. Yo les hago una pregunta que me gustaría que la respondan, les va a aparecer acá en mis sondeos. ¿Ustedes qué creen con respecto a la dicotomía que existe esto entre comunicar y no comunicar las acciones en términos de responsabilidad social, ¿no? ¿Comunicar o no comunicar? Creo que nada, me interesaría poder conocer sus opiniones, sobre todo como que es una temática que nos fueron planteando como uno de los desafíos también que tenía el sector en materia de responsabilidad social. ¿Sí? Ahí les va a aparecer para que hagan la votación, y bueno, voy a ir mostrando los resultados a medida que vayan votando. Bien. Y si no, lo pueden ir escribiendo en el chat también, como para que nos vayan comentando cuál es su visión y cuál es su perspectiva desde este lugar. Bueno, como les decía, ya vamos cerrando con esto, vimos cómo fue la evolución de este concepto de responsabilidad social más vinculado a la filantropía, a la caridad, hacia una integración de la responsabilidad social como un elemento estratégico de la organización, ¿no? Bien, a partir de ahí, ¿qué rol ocupa la comunicación, no? Y vinculado al desafío también que nos planteaban, como un desafío de RCE que tenía que ver con la imagen de la empresa, ¿no? En concreto, ¿qué es la imagen de la empresa? Y la imagen de la empresa es la forma en que la empresa es concebida a través de sus diferentes stakeholders en este sentido, ¿no? Y la comunicación es la herramienta que tiene la empresa para poder construir esa imagen, ¿no? Pero construir una imagen que esté fundada sobre todo en una visión y en una integración estratégica de la empresa. No es una imagen superficial, sino que tiene que ver con la filosofía y la identidad de esa empresa. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto de comunicar para la sostenibilidad, no? Y acá empezar a hablar sobre qué es el concepto de comunicación en RCE y lo que no es. En RCE no es una campaña publicitaria,
no es una acción de maquillaje o una forma de revestir a la empresa de acciones que no realiza y que meramente tienen un fin de lograr una buena imagen, una buena reputación de la empresa, y no busca vender, básicamente, ¿no? O sea, eso no es la comunicación en responsabilidad social, ¿sí? Cuando hablamos de comunicación en responsabilidad social, hablamos de una acción o una rendición de cuentas de triple impacto. Recién vimos algunos elementos o herramientas de comunicación, herramientas para comunicar, como el balance social, reportes de sustentabilidad, etcétera, y que es una rendición de cuenta. ¿A quiénes les rindo cuenta yo? ¿Sí? O por qué tengo que rendir cuenta. Esta explicación tiene que ir alineada a los valores de la organización y tiene que estar respaldada por acción. No puedo comunicar aquello que no hago. O sea, hay un principio en las relaciones públicas que dice, no solamente es hacerlo bien, sino también saber comunicarlo. Y este hacerlo bien va alineada a los valores de la organización. Y lo que nos permite generar un diálogo basado en la transparencia. Y esta transparencia genera el factor confianza, ¿no? Este factor confianza, ¿qué es lo que nos permite? Estrechar esos lazos con los stakeholders o con las partes interesadas para poder generar un espacio de intercambio, para poder tener esta retroalimentación y este feedback que les vamos pidiendo a ustedes también, que nos digan, a ver, ¿qué les parece este contenido? ¿Ustedes creen que hay que comunicar, no comunicar? Acá me van tirando algunos comentarios que me parecen súper interesantes porque son a veces dicotomías que se presentan y que uno en concreto a veces el hecho de no comunicar también termina comunicando, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puede comunicar la organización? Y antes de los canales o de las formas que podría llegar a empezar a pensar una estrategia de comunicación, nosotros queríamos mostrarles los resultados que obtuvimos de este relevamiento que hicimos en conjunto con otras consultoras, sobre cuando les preguntamos con respecto a las acciones de responsabilidad social, si realizaban algún tipo de acción en términos de comunicación, ¿no? Anteriormente vimos que en el sector la mayoría realizaba acciones de responsabilidad social vinculadas a las donaciones esporádicas, apoyo a causas sociales y algunos programas de responsabilidad social. Bueno, cuando les preguntamos a esas mismas personas qué acciones realizaban en términos de comunicación, el 63% nos respondió que no realizaba ninguno. Otros respondieron reportes de sustentabilidad, balance social, memorias. Y en contraposición acá lo ponemos con respecto al sector minero, donde sí existe una legislación donde ellos tienen la obligación de comunicar este tipo de acciones y generar estos reportes. Entonces, ahí vemos también otro tipo de obligación. La responsabilidad social termina siendo inducida también por otro tipo de factores externos, pero no me parecía válida la comparación e interesante para que podamos debatirlo también después. Bien, entonces, para poder comunicar la empresa tiene muchísimos canales de comunicación, ¿no? Sobre algunos tiene un nivel alto de control y sobre otros tiene un bajo o nulo nivel de control. Sobre los que tiene control alto son las carteleras internas, intranet, las web institucional, redes sociales institucionales, eventos que organice la empresa o la organización para comunicar lo que hace. Y sobre aquellos que tienen un bajo o nulo nivel de control son los medios de comunicación, los generadores de opinión pública, que hoy por hoy también pueden ser considerados los influencers, por así decirlo, en redes sociales y las redes sociales no institucionales, ¿no? Para poder llegar a tener una integración en la comunicación, es necesario definir esa estrategia de comunicación y qué es lo que quiero comunicar, sobre qué voy a comunicar y cuál es la identidad que quiero comunicar en términos de responsabilidad social, ¿no? Y sobre todo, empezar a pensar cuál es ese impacto que va a tener la responsabilidad social en la imagen de la empresa, ¿no? Esa construcción de la imagen a partir de la comunicación y que esa comunicación esté respaldada o sea una comunicación basada en las acciones que realiza la empresa o la organización. ¿Sí? En este sentido, ¿qué es lo que logramos a través de la comunicación en materia de responsabilidad social? Generar un sentido de pertenencia en los empleados, sobre todo pensando que ellos son los principales embajadores de la imagen o de la marca de la empresa, son los que van a
salir a hablar con orgullo de la organización a la que pertenece o no, ¿sí? La fidelización de clientes se torna atractiva para potenciales inversores, incrementa el índice de imagen y reputación de la empresa, y sobre todo disminuye riesgos ante crisis, publicidades negativas y boicot, ¿sí? Sobre todo en situaciones de crisis es donde más se ve el impacto que tiene la comunicación de las acciones de responsabilidad social sobre la organización. Y en este sentido también genera un efecto contagio, ¿no? El hecho de conocer qué es lo que está haciendo una organización, poder decir, bueno, está alineado con lo que yo estoy haciendo y generar estas alianzas o estos clústeres estratégicos para poder llegar así a un mayor impacto de las acciones que hacemos en términos de responsabilidad social. Desde SER consideramos un poco que no se necesita tener grandes planes, sino una voluntad corporativa de querer hacerlo y pensar cuál es la forma más estratégica y viable que tiene la organización para realizarlo, ¿sí? A veces pequeñas acciones generan grandes resultados y sumando los pequeños esfuerzos de cada uno de esos actores sociales se puede generar así un impacto mayor. Así que bueno, básicamente eso, esperamos que no haya sido muy teórico y considerábamos que era importante poder ahondar sobre estos conceptos y estos términos en materias de responsabilidad social. Y bueno, también abrir ahora a dudas, consultas, qué cuestiones les parece que se pueden debatir, qué les parece a ustedes este contenido, que el término responsabilidad social es algo que realizan, que no realizan, que lo ven viable. Si te parece, Ani, vamos contestando las preguntas que están en el chat y bueno, les damos las gracias a todos los que se quedaron hasta este momento y las preguntas que quieran ir haciendo las pueden ir haciendo por el chat. Buenísimo. Acá consultaron una pregunta, por lo que estoy viendo, cómo evaluar el mejor tipo de RCE para mi empresa. Creo que lo importante es definir cuáles son las prioridades hacia las cuales quiere abordar la empresa. Un poco ahí vimos en el diagnóstico que hicimos de responsabilidad social cuáles son las principales problemáticas que consideran los actores del sector que atañen a la comunidad más cercana a ella, ¿no? O que afectan a las comunidades más cercanas. Creo que el partir desde ahí y también pensar en cuáles son las necesidades que hoy también está teniendo la organización en materia de eso, o sea, las situaciones socioeconómicas de sus empleados, los ODS para este tipo de cosas o para empezar a construir una política RC, son una gran guía porque te permite saber también cuáles son las prioridades y poder alinear esos pequeños esfuerzos que hace la organización a un objetivo macro y a un impacto mucho mayor, ¿no? Eso creo que es esencial. Si hay que comunicar, no creo que esté mal que sea publicidad para la empresa si las acciones son concretas y ya se hicieron. Tal cual, Santiago, yo creo que comunicar también genera este efecto contagio, ¿no? De poder decir, bueno, ¿en qué estoy yo y qué podemos hacer en conjunto? Sobre todo creo que hoy la visión desde la responsabilidad social y desde el triple impacto es generar también alianzas estratégicas, dejar de pensar que uno tiene que hacer algo solo o solo para su empresa, sino empezar a pensar en una visión más de comunidad, por así decirlo, y de cooperación entre los actores. Lo que nos falta al sector, en donde coincidimos, es la falta de comunicación de las acciones que realizan. Creo que es importante empezar a construir esa comunicación y para ello es interesante o importante e imprescindible empezar a alinear esta acción y darle sustentabilidad en el tiempo, sobre todo. Porque lo que pasa cuando son acciones esporádicas o puntuales o donaciones esporádicas en este caso, termina siendo algo que no logra tener sustentabilidad en el tiempo y el no tener esa sustentabilidad en el tiempo hace que también los impactos que puede llegar a tener no terminen siendo los que uno espera, ¿no? Entonces, en ese proceso a veces terminamos haciendo esfuerzos que no terminan como siendo, nos terminan frustrando, por así decirlo, porque pensamos que no tenemos un resultado que es el que queremos obtener. Existen indicadores estandarizados para la medición del triple impacto,
que puedan ser aplicados a proyectos. Existen muchísimos indicadores en materias de responsabilidad social. Como les decíamos, hay algunas guías para poder empezar a investigar sobre estos indicadores. De todas maneras, esto también es importante decir que no hay una forma exacta, precisa y correcta de generar estos indicadores. O sea, uno puede tomar guías, la ISO 26000, los reportes de sustentabilidad, las normas GRI, el CILEA, el modelo del IARCE, son todos elementos o herramientas que te pueden para orientar a cuáles pueden ser los indicadores que te puedan servir para ese tipo de proyectos. No solamente en RCE, en todas las acciones que se realizan en el medio. Tal cual, todas las acciones que se realizan en el medio, uno tiene que entender que el no comunicar también comunica. Entonces, es importante definir también esa estrategia comunicacional que va a tener la empresa o la organización para poder hacer frente a los diferentes desafíos que se presentan, ¿sí? No solamente en términos de responsabilidad social, sino también pueden ser en otros ámbitos. Y totalmente, cuando no se comunica, también se está comunicando y no siempre de manera positiva. Así que bueno, esos fueron algunos comentarios. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Desde ya les agradecemos el tiempo, el haber participado de este primer día. Recordarles que mañana seguimos con experiencias concretas que se están ejecutando y proyectos que se están ejecutando en el sector agro, tanto de empresas como de organizaciones sociales, ¿no? Así que muchas gracias a ustedes y bueno, agradecemos a Prograno y a CIEN con quienes organizamos conjuntamente esta jornada. Y los esperamos mañana, 19 horas también. Anabel, ahí sumando un poco para aportar a lo que preguntaba Belén respecto a los indicadores, ahí les acabo de compartir un link que es un modelo de lo que hablé respecto al informe de modelo de balance social propuesto por el CILEA, que es uno de los modelos de balance social más completo y que tiene una serie de indicadores en ese modelo de balance social. Les puede servir como guía, como dije hay otra, como dijo Anabel también, pero para mí en el sector pymes lo del CILEA es más completo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana a las 19 horas. Nos va a estar acompañando la empresa ANTA del Dorado, Fundación Ampuy y la organización social CREA, contando los proyectos y algunas iniciativas de RCE que se están desarrollando en el sector. Perdón, Ana, cualquier duda que puedan tener, ahí sí. están los contactos que nos puedan escribir. Si les quedó alguna duda de lo que se presentó, de lo que se habló hoy, no duden en consultarnos. Gracias. Y de paso también invitarlos, ahí está nuestra página web donde subimos algunos artículos de interés, digamos, y relacionados al tema. Así también está publicado un test de responsabilidad social, que bueno, lo creamos nosotros desde la consultora para ver qué tan avanzado están en responsabilidad social. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Les agradecemos a todos entonces por haber estado presentes. Mañana los esperamos a las 19 horas.